chiquear. Bueno, entonces estábamos. Este ejercicio 4, aparen que voy a poner, por si viene. Ah, está igual también, listo, joya. Bueno, entonces estábamos con este conjunto de 4 señales y queríamos hacer el método de ortogonalización de Gram-Smith. Decíamos que el primer elemento de la base ortogonal lo vamos a hallar definiendo que B0 es igual a uno de esos elementos, que lo tomamos de forma arbitraria, vamos a decir que es S0. Luego lo que hacemos es al segundo elemento de la base, para que sea ortogonal, a ese primer elemento, perdón, a un próximo elemento, que en este caso va a ser S1, le tenemos que sustraer la proyección sobre el primer elemento de la base. Si nosotros hacemos eso, sabemos que el vector resultante de esa resta va a ser ortogonal al original. Piensen que si tenemos dos vectores que no son ortogonales entre sí, si a uno le quitamos la proyección sobre el otro, lo que nos quedan son dos vectores perpendiculares. Entonces así logramos que se ortogonalicen. Y después el algoritmo continúa de la misma forma. Lo único que tenemos que ir haciendo es quitándole las proyecciones sobre los elementos previos de la base. Entonces a S1 le sacamos su proyección en B0. A S2 le vamos a sacar su proyección en B1 y en B0. Y a S3 en B2, B1 y B0. Ese es el procedimiento que hay que hacer. Siempre lo único, o sea, esto de forma general, y en este caso en particular, bueno, cómo calculamos las proyecciones va a ser de acuerdo al producto interno que definimos ahí. Entonces por eso nos interesaba, bueno, tener en claro esto, porque vamos a tener que calcular muchos productos internos, pero es sencillo, digamos, teniendo en cuenta esto que vemos acá. Entonces cuando Santi, hacemos... te hago una consulta rapidita. Sí, sí. En este caso, ¿podemos hacerlo con las señales S0, 1, 2, 3 y hasta 3? ¿O sí necesitamos encontrar primero una base de ese espacio y esa base ortogonalizarla? Vamos a hallar la base a partir de ortogonalizar el conjunto S. Lo que pasa es que esto ya, con este procedimiento, nos hace dos cosas. Por un lado, nos va a dar un conjunto ortogonal de vectores basados en el conjunto que nosotros le estamos dando, ¿no? Y además, nos va a decir cuáles son linealmente, o sea, cuántos son linealmente independientes. Porque los demás, cuando le empecemos a calcular, a quitar las proyecciones sobre los otros, si hay dependencia lineal, nos va a empezar a dar cero. Entonces, de esta forma, automáticamente nos devuelve. Claro, aplicamos el algoritmo a los 4 y ya nos va a quedar el conjunto más chico que nos representa o que nos genera el mismo espacio que generan estas semillas. Entonces, eso ya lo podemos llamar base. Ya es una base. Perfecto. Entonces, lo aplicamos a nuestro conjunto. Ustedes pueden arrancar por el que quieran. Yo, por tema de notación, digo, bueno, B0 es S0, que sería este primero que está acá, el que es 2 menos 2, 2. Ahora calculo ahora voy a hallar B1. ¿B1 cómo hago? Bueno, agarro S1, que también podría haber agarrado cualquier otro, pero arranco por S1, y le quito la proyección sobre el elemento B0, que era S0. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Bueno, tengo que hacer menos alfa 10 por B0. Este alfa 10 va a ser la coordenada de S1 en la dirección de B0. Y lo tengo que multiplicar por B0 porque tengo que hacer, esto es lo que a mí me determina la proyección en esa dirección. ¿Cómo calculo este alfa 10? Bueno, se va a tener que hacer el producto interno y normalizar por la norma al cuadrado de B0. Entonces, si calculamos eso, nos va a dar este valor menos 6. Esto les voy poniendo los resultados como para ver cómo se calcula uno, después lo hacen todos ustedes. Y fíjense que cómo calculé este producto interno es muy sencillo, porque es el producto interno entre S1 y B0, que es S0, ¿no? Entonces, fíjense que es menos 1 por 2, que es lo que decíamos hoy. 3 por menos 2 y 1 por 2. ¿No? De esa forma. Esperen que no sé si puse a grabar justo ahora. Sí, estás grabando. ¿Estoy grabando? Listo. Y de vuelta, si quiero calcular la norma al cuadrado de B0, también es el producto interno de B0 consigo mismo. Entonces, es 2 por 2 más menos 2 por menos 2 más 2 por 2 nos da 12. Entonces, cuando calculo alfa 1, 0, me queda un medio. Entonces, en definitiva, a B1, ¿cómo calculo? Como S1, que es lo que tengo acá, menos un medio por B0. Y cuando calculan eso, lo que tenemos obteniendo es el nuevo elemento B1, que va a ser
tiene esta misma forma que la que están acá, pero es 0, 2, 2. Si ustedes siguen y van calculando, cuando calculan el de B2, que lo vamos a calcular como S2 menos la proyección sobre B0 y menos su proyección sobre B1, con los valores de alfa 2,0 y alfa 2,1 que obtenemos, nos termina dando que B2 de t va a ser 0. Y lo mismo sucede con B3. Nosotros que esperábamos que por lo menos uno de estos dos fuera 0, por eso que habíamos dicho al comienzo de que esto es más parecido a un sistema de 3 dimensiones que otra cosa. Pero además ahora lo que vemos es que no solo uno me da 0, sino que dos me dan 0. O sea que más allá de que esto es parecido, es un isomorfismo al sistema R3, en realidad están viviendo todas en un plano dentro de ese sistema de 3 dimensiones. Es como si tuviésemos en un espacio de 3 dimensiones todo un conjunto de vectores, pero que están todos ubicados sobre el mismo plano. Entonces eso no hace falta representarlo con 3 dimensiones, es cuestión de girar la base y ponerla de forma de que con ya dos elementos de esa base ya los puedo representar. Entonces ahí lo que podemos determinar es como usamos el procedimiento de ortogonalización de Gram-Schmidt y solamente me quedo con dos elementos, podemos decir que el espacio generado por estas señales es de 2 dimensiones. ¿Y cómo las puedo representar? Con esta B0 y B1, que son las que graficamos acá. Fíjense, esta es la B0, que es S0, y esta es B1. Haciendo combinaciones lineales de estas dos, podemos generar cualquiera de estas cuatro. Esa sería la primera conclusión a la que tienen que llegar. En el B me pide hallar a partir de esta base ortogonal, hallar una ortonormal. Lo que hay que hacer es normalizar a los elementos de esa base. Entonces, de forma de que si yo le calculo la norma a estos elementos de la base, me dé 1. ¿Y por qué me interesa eso? Por lo que hablábamos hoy al comienzo. Si yo tengo estas señales representadas en una base ortonormal, por empezar, puedo calcular su norma al cuadrado simplemente haciendo la suma al cuadrado de sus coordenadas, y puedo calcular las coordenadas directamente haciendo el producto interno por esos elementos de la base. No tengo que preocuparme de dividir por la norma al cuadrado como si tendría que hacer acá, con los elementos de la B. Entonces, bueno, esto es sencillo, simplemente tienen que calcular la norma de B0 y B1, que en este caso da raíz de 2 y raíz de 8, y cuando dividimos a B0 y B1, bueno, me terminan quedando estas tres señales con las amplitudes que corresponden a esto. Es eso. Fíjense que, claramente, si yo esto lo elevo al cuadrado y calculo su integral, me da 1. Lo mismo con esto. Bueno, y ahora que tenemos la base, lo que podemos hacer es precisamente la representación gráfica en el espacio de señal de estas cuatro señales que nosotros queremos. ¿Cómo lo hallamos? Bueno, tenemos que calcular las coordenadas en ese espacio de señal, y como dijimos que es un espacio ortonormal, directamente esas coordenadas las hallamos haciendo el producto interno por los elementos de la base ortonormal. Como hallamos cada una de esas coordenadas, como dijimos acá, hacemos el producto interno, y con cada uno de los dos elementos de la base. Si lo hacen, van a hallar que son estas las coordenadas. En el caso de S0, fíjense que obviamente, como dijimos que B0 es igual a S0, entonces S0 va a ser directamente proporcional a U0, que es B0 normalizada, digamos, ¿no? Entonces, por eso si vemos dónde queda S0, si este eje es U0 y este es U1, bueno, va a ser proporcional a U0. Por eso nos queda sobre el eje S0, ¿no? Si estuviésemos trabajando con la base ortogonal, no la ortonormal, bueno, la coordenada S0 sería 1. Pero ahí tenemos que tener en cuenta que, que la base no es ortonormal, entonces ahí no se cumpliría que las coordenadas las hallo directamente haciendo el producto interno, sino que tengo que tener en cuenta la normalización, y que tampoco puedo decir que la norma al cuadrado de S0 va a ser la coordenada al cuadrado, porque no sería ortonormal. En este caso sí. Si yo quisiera calcular cuál es la norma al cuadrado de S0 de t, yo ni siquiera, fíjense que acá no, una vez que tenemos esta representación en el espacio de señal, no necesitamos más su forma temporal. Porque si a mí me dicen, la forma temporal me la da la base, pero toda la información de la señal que a mí me interesa está concentrada en esa representación en el espacio de señal. Entonces, en este caso, si yo quisiera calcular la norma al cuadrado, o que además por lo que vimos en nuestras definiciones de señales, sería la energía. Bueno, si yo quisiera calcular la energía de S0 de t, no me tengo que poner a calcular la integral en el tiempo. Directamente lo que miro es la coordenada, que es 2 raíz de 3, y la elevo al cuadrado y me va a dar la energía, que va a ser 12 en ese caso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una base ortonormal. Si a partir de ahí a mí me interesa ver cuál es la forma temporal, yo lo que hago es, me la fabrico sabiendo cuál es la forma temporal de U0 y U1 multiplicado por sus correspondientes coordenadas y sumadas.
Entonces, de esa forma es como paso de mi representación de la constelación en el espacio de señal a la forma temporal. Pero la idea precisamente acá es quedarnos con la idea de que estas señales pueden tener una forma temporal, la que sea, pero en definitiva a mí lo que me termina interesando es, en mi representación de espacio de señales, cuáles son las coordenadas. Una vez que yo tengo las coordenadas, ya tengo caracterizadas las distintas señales. Pero para eso tengo que tener bien definido el espacio vectorial en el que vive y su correspondiente base. Entonces, en este caso, si calculan S0, le das 2 raíz de 3, S1 va a ser esta que está acá, que es menos raíz de 3 sub 0, más 2 raíz de 2, S2 y S3. Entonces, esa es la representación gráfica que tienen que hacer. Vamos a ver que a partir de la práctica que viene, a todos los sistemas de comunicaciones lo vamos a terminar representando por sus correspondientes constelaciones. Si es el de PSK, tiene una constelación que van a identificar rápidamente, el QPSK, todos los que vengan después. Pero lo importante de esto es eso, es que una vez que nosotros tenemos definida la constelación, vamos a trabajar con eso. Nos definirán cuál es la base o no, pero la información que nosotros la obtenemos directamente de la constelación. Santi, ¿te hago una pregunta? Sí. En ese gráfico de ahí, el primer ejercicio que era de bases coseno y seno, se podría también plantear así, ¿no? Coseno se puede poner en un eje, seno en el otro. Sí, exactamente. Ahí va. Exactamente. Así es como Ahí vamos a es más representar a la banda. Ahí es más visual lo de sacar la amplitud y lo de la cortangente. Exactamente. Ahí se ve directamente, gráficamente vas a ver que si cualquier sinusoide que vos quieras representar, dependiendo de la amplitud y la fase, es en qué punto te queda sobre este plano, digamos. Y la fase la vas a poder medir como el ángulo entre el eje X, digamos, y el vector que vos tengas, y la amplitud es la distancia al origen. Es exactamente eso. De hecho... ¿Tiene algún nombre esta representación? ¿Algún nombre Le decimos particular? constelación, nosotros le vamos a decir constelación de ahora en más, Constelación. pero es la representación en el espacio de señal, sería. Pero para lo que es sistema de comunicaciones se le dice constelación. Por ejemplo, ustedes se acuerdan que nosotros analizábamos el caso de, por ejemplo, el NRZ bipolar o el del BPSK, que decíamos, son básicamente lo mismo, la diferencia es que uno es pasabanda y otro es banda base. El NRZ bipolar, esos son sistemas que los dos tienen una sola dimensión. ¿Por qué? Porque yo puedo representarlo a una señal como A por cajón, ¿no? A por PDT, que era el cajón que va de 0 a T, o menos A por PDT. Entonces, ahí puedo decir, bueno, la base es PDT y las coordenadas son A y menos A. Entonces ahí me quedaría solamente una dimensión y me tengo un valor en A y otro en menos A. Ahora, si yo te digo, no, bueno, ahora la base no es PDT, es PDT por coseno de 2pi por FPT. Bueno, la constelación para BPSK y para NRZ bipolar te queda igual, porque la coordenada va a ser en A y en menos A. Entonces, cuando veamos la parte de diferencia estadística, nos va a quedar más claro, pero el desempeño de esos dos sistemas va a ser exactamente el mismo. Lo que está cambiando es su forma temporal y la base que tenemos que utilizar para representar esa constelación. Pero cómo se comporta ese sistema en términos de probabilidad de error va a estar determinado por su distribución de los símbolos en la constelación, y para BPSK y NRZ van a ser iguales, y eso va a suceder con muchos sistemas. Va a quedar más claro en la práctica que viene. Pero la idea es eso mismo que decía Spencer. Bueno. Recién me surgió una duda con lo que preguntó Flor. ¿Puede ser que el diagrama fasorial sea una constelación de las bases del seno y el coseno? Es muy similar, digamos. Lo que pasa que es como en otra área de la ingeniería, digamos, pero conceptualmente es lo mismo, si vos lo pensás. Lo que pasa que el diagrama fasorial en realidad es como... sí, es lo mismo, porque vos le pones a los ejes sí, seno y coseno, y es como que estás pensando que, bueno, todo esto está girando a una velocidad omega, pero estamos haciendo el gráfico relativo a esa rotación. En el contexto de señales, se comporta de la misma forma, porque también la misma información que vos puedes extraer de un diagrama fasorial, la puedes sacar de acá. Es análogo, digamos. Pero sí, es importante que vayan teniendo esa noción de que si yo tengo señales pasabanda, las puedo representar con seno y con coseno,
y que la información de fase se ve gráficamente en la constelación. De hecho, cuando miremos, por ejemplo, en lo que decía yo recién, en el BPSK, fíjense que ustedes tendrían un punto acá y otro punto acá, serían las dos señales posibles. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno? Bueno, puedo decir que uno es A y el otro es menos A. Bueno, también lo que puedo pensar es que uno es A y el otro tiene 180 grados de diferencia de fase. Es eso mismo. El otro sistema, que es el primero que vamos a ver que no es binario, es el QPSK. Y es un sistema que tiene un funcionamiento muy similar a BPSK, pero en vez de tener dos símbolos que están separados 180 grados, tiene 4 símbolos que están separados por 90 grados. Entonces, cuando lo vamos graficando, nos queda uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. Entonces, lo que vemos es, tienen la misma amplitud y la única diferencia son 90 grados de fase. En la constelación queda ahí como, bueno, una cuadrícula de 4 puntos, pero si nosotros pensáramos en la forma temporal, lo que tenemos que pensar es en una portadora que tiene amplitud constante, pero que va teniendo saltos de fase de 90 grados. Pero está buenísimo, está raro que ya vayamos pensando en cómo se aplica esto en los sistemas de comunicaciones. Igual si les quedó medio en el aire, no se preocupen porque lo vamos a retomar bien en el primer ejercicio de la práctica. ¿Queda alguna duda más con esto? Lo que quieran, lo vamos charlando, aprovechemos que estamos live y que todavía tengo conexión. Si no, seguimos. Por el momento no. Bueno, en el D aparece una nueva señal, esta S4 de T, que como vemos sigue perteneciendo al espacio original B, porque es una función real de variable continua T definida entre 0 y 3, pero claramente no tiene la misma estructura que el conjunto de S0 y S4, porque no tiene esto de que son 3 cajoncitos, ¿no? Nunca con nuestra base que definimos acá atrás, que es esta U0 y U1, no hay combinación lineal posible que haga que yo sumando U0 y U1 me dé esta recta. No, o sea, es intuitivo, digamos, porque no hay ninguna pendiente en los elementos de la base. Entonces, lo primero que me dice es, retomando al concepto de proyección que habíamos visto en el ejercicio 3, es hallar la representación en mi espacio de señal, el que yo definí, de esta S4. Va a ser lo mejor que nosotros podemos hacer para representar esta señal dentro del espacio vectorial que definimos, o dentro de la base que definimos en el inciso anterior. Entonces va a ser la proyección de este S4 en el subespacio generado por estas S0, S1, S2 y S3. Como lo hallan, igual que hallamos todas las otras, donde tenemos que calcular sus coordenadas en la dirección de U0 y la dirección de U1, las calculamos igual que antes, y eso nos va a dar la representación en nuestro espacio de señal. Yo lo que les propongo, porque la verdad que es interesante el resultado, si alguno no lo hizo todavía, hagan esto, y después lo que es interesante de ver es cómo queda la forma temporal, porque bueno, ustedes van a sacar dos valores de alfa 4.0 y alfa 4.1, que los van a poder ubicar acá, pero si ustedes quieren ver cómo queda la proyección en este espacio de señal, lo que tienen que hacer es ver cómo queda temporalmente esto. Entonces, si hacen alfa 4.0 por U0 de t más alfa 4.1 por U1 de t, les va a quedar la representación temporal más cercana que nosotros podemos hacer dentro de este espacio de señal. ¿Alguien ya lo hizo eso? ¿Lo llegaron a hacer? No llegué. Yo lo hice, pero después me di cuenta que tuve un error. ¿Cómo les debería dar? ¿Alguien se da cuenta? ¿Qué sería? Y deberían ser cajoncitos que van como la parte del medio debería cruzar por donde cruza la señal. Claro. Fíjense que si lo único que nosotros podemos hacer son representaciones con cajoncitos que van de 0 a 1, 1, 2 y 2 y 3, que es lo que me permite este U0 y 1, lo que deberían hallar es como una escalerita, ¿no? Como que va siguiendo acá la pendiente de esta recta. Háganlo y fíjense si de construcción de orden cero. Claro, sí, exactamente, ese mismo. Y bueno, háganlo y van a ver que les queda de esa forma. Y luego lo que nos pide es, bueno, ahora ya sabemos entonces que esta S4 vive en un espacio que no está incluido dentro del que genera este conjunto de señales. Entonces lo que me dicen es, bueno, extende tu base para que incluya S4. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Utilizamos nuevamente el método de Gram-Schmidt. Entonces agarramos a S4, vamos a obtener un nuevo elemento, B2 es un tercer elemento de la base, y como lo llamamos, decimos S4 menos
y ahora sí, hacemos de vuelta lo mismo, saco la proyección de la señal S4 en B0 y en B1, que fíjese que esto que está acá es esto que está acá. Entonces, en definitiva, lo que tengo que hacer es a S4 restarle la proyección en el espacio generado por B0 y B1. Si hacen eso, ahí ya vamos a tener un nuevo elemento de la base B2, y si lo normalizan, listo. Tenemos una nueva base que ahora va a ser de 3 elementos, o sea que me crean un espacio de 3 dimensiones, en el cual me incluyen a todas las señales generadas por estas 4 que están acá, y además a S4. Y las posibles combinaciones con ellos. Entonces es como agregarle a mi capacidad de representación esta posibilidad de poder hacer pendientes, básicamente, de este tipo. Bueno, ¿alguna duda con eso? Igual este está bueno para que lo hagan y vean cómo queda. También este continúa, contiene una última partecita de MATLAB, en la cual les propone hacer esto mismo con el algoritmo QR, que eso es un algoritmo de ortogonalización también. Ustedes meten una matriz, les factoriza en 2 matrices que llaman Q y R, en las cuales una va a ser las coordenadas y la otra va a ser los elementos de la base ortogonal que representan a las columnas de esa matriz. El procedimiento es exactamente el mismo que Gram-Schmidt, o sea, el algoritmo como lo calcula. La única diferencia es que, a diferencia de Gram-Schmidt, en las cuales cuando encuentra que hay uno que te da 0, el algoritmo QR te termina dando un nuevo elemento ortogonal a los otros. Entonces van a hallar que el resultado tiene 2 elementos de la base que van a corresponder a los que hallaron, y van a tener un tercero que no es 0, pero es porque el algoritmo lo que hace es calcular un tercero ortogonal a esos otros 2. Por más que no sea necesario para representar a esas señales. Y les extiende la propuesta diciendo, bueno, ¿qué pasa si ponemos una señal sinusoidal? Y lo que van a terminar hallando es que esos 2 elementos de la base le dan un seno y un coseno, que era lo que decía Flor hoy al comienzo. Es exactamente eso. Háganlo, si quieren, es interesante. Y se resuelve rápido. Y vamos a ver lo último, el ejercicio 5, que este también era lo que hablamos un poquito al comienzo, que es, nos va a pasar muchas veces esto de que, no sé, teoremas o resultados que nosotros ya sabemos, por ejemplo, lo que decía hoy Fermín también de la representación en serie de Fourier, es que todo lo podemos encajar dentro de esta teoría de espacio de señal y espacio vectorial. Entonces los resultados van a ser los mismos, las interpretaciones son distintas. Es como en este marco, bueno, lo que pensábamos, por ejemplo, con la serie de Fourier, que eran los tonos y las exponenciales complejas de cada uno de los elementos, bueno, ahora lo puedo pensar como que son los elementos de la base, y que los coeficientes de Fourier son, los coeficientes de la serie son las coordenadas. Algo similar podemos hacer con el teorema de muestreo, que es lo que nos pide este ejercicio 5. Entonces, al comienzo lo que nos pide primero es enunciar el teorema de muestreo, que es lo que podemos acá, que dice que si yo tengo una señal x de t de banda limitada a un ancho de banda b, entonces puedo determinar unívocamente a esa señal mediante sus muestras x de nt, siempre y cuando la frecuencia del muestreo sea mayor a 2 veces ese ancho de banda, ¿no? Eso sería el teorema de muestreo. Y ¿cuál es la representación? Es lo que es esta expresión que está acá. Fíjense que es una interpolación con sinks, donde los coeficientes son las muestras tomadas cada t. Siempre y cuando el ancho de banda de la señal, la frecuencia de muestreo sea apropiada para el ancho de banda de la señal, queda unívocamente determinado, ¿no? ¿Dónde está la limitación práctica con esto? En que los sinks, uno no puede representar sinks infinitos, ¿no? Pero en teoría se podría reconstruir exactamente la misma señal a partir de sus muestras con esa información. Eso sería la primera parte. El B me dice, verificar que el conjunto de las funciones complejas en la variable t de banda limitada a la frecuencia B y que son de energía forma un espacio vectorial sobre el cuerpo de los complejos. Esto es muy parecido al ejercicio 2, donde me decía, hablábamos de las funciones complejas que están limitadas en tiempo de AB, acá a diferencia que están limitadas en frecuencia. De vuelta, sí, les recomiendo que repasen las propiedades de la suma y producto por escalar para ver que efectivamente se cumplen cada una de ellas. Capaz la que hay que poner más el ojo es en la propiedad de clausura para la suma, en la cual nos tenemos que convencer de que si yo sumo 2 señales de banda limitada,
me va a dar una tercera señal que también va a ser de banda limitada, y además si son dos señales de energía, si yo la sumo también me da una señal de energía. Como básicamente que hay que cumplir eso. Se cumple, verifiquen igual ustedes si no les queda claro. El C me dice probarte el conjunto sinc de t menos nt sobre t con n entero. Fíjense que esto es un conjunto infinito también, donde la diferencia es el desplazamiento de la sinc, está desplazado cada t, y tiene sus nulos cada t también, y con n cualquier valor entero, donde t es igual a 1 sobre 2b, me dice probar que es ortogonal. Para hacer eso, utilizamos la misma definición de producto interno que veníamos trabajando, que es la de f de t por g conjugado de t, integral menos infinito infinito. Y si hacen este cálculo, van a ver que da precisamente t por por una delta de Kronecker. Entonces, si son distintos n y m, me va a dar 0, entonces ahí te dice que son ortogonales, y este valor t es la norma al cuadrado de los elementos de la base. Entonces, fíjense que es una base ortogonal, no ortonormal. Si no, me tendría que haber dado 1 acá, ¿no? Solamente delta n menos m. Una manera de normalizar, entonces esta base sería que decir que los elementos de la base sean 1 sobre raíz de t por el 5. Entonces, de esa forma, ahí se tiene que dar una base ortonormal. Bueno, pero en principio, ahora nada más pedimos hacer la interpretación de que es una base ortogonal. Para hacer este cálculo les recomiendo usar Parseval, para que no se compliquen con la integral. Fíjense que a esto les calculan la transformada y les van a quedar los cajones con las exponenciales correspondientes al desplazamiento, y la integral se hace mucho más sencilla. Entonces, ahora que ya sabemos que este conjunto es ortogonal, y teniendo en cuenta lo que habíamos planteado al comienzo, de teorema de muestreo, entonces podemos decir, bueno, entonces estas sincs pueden ser una base ortogonal de las señales x de t, porque ya directamente con esta expresión me estoy dando cuenta que la x de t la termino obteniendo como combinación lineal de estas sincs. Entonces, si estas sincs son ortogonales, puedo decir, entonces en el contexto de espacio de señal, estas sincs funcionan como una base ortogonal. Y ¿cuáles son las coordenadas en ese espacio de señal? Bueno, la hallo como siempre que dijimos, ¿no? Hago el producto interno con el correspondiente sinc y lo divido por la norma al cuadrado, que es lo que me daba t hoy. Y si hacen este cálculo, lo que termino teniendo es que precisamente estas coordenadas son las muestras x de nt. Entonces ahí es como, bueno, tiene sentido. Si no me daba eso, es que algo estábamos haciendo mal. Pero es como enmarcar entonces en los conceptos de espacio de señal a el teorema de muestreo. ¿Cuál es la base? Las sincs. ¿Cuáles son las coordenadas? Las muestras. También esto mismo lo podemos pensar en la frecuencia, y es con lo que decíamos hoy con el tema de la serie de Fourier. Bueno, ¿cuál es la base de las exponenciales complejas? ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Se están metiendo ruido o están cortando pasto? ¿Cuáles son las coordenadas en este sentido? Bueno, los coeficientes de la serie de Fourier. Es como, fíjense que la misma señal se puede representar en distintas bases, lo que cambia van a ser cuáles son los coeficientes. Es lo mismo. Y bueno, y con eso terminamos con lo que es la explicación. Este ejercicio sigue, quiero ver acá cómo era que seguía, diciendo, tiene un par de incisos más. En primer lugar, el D empieza a hablar sobre esto de pensar en que, listo, bueno, acá, según lo que me dice acá, yo tengo una señal x de t limitada en banda, yo sé que la puedo representar unívocamente con sus muestras. Ahora, ¿en qué espacio viven esos? Bueno, en general viven en un espacio infinito. Eso quiere decir que si yo quiero tener la representación unívoca de esta señal x de t, yo voy a necesitar una base de dimensión infinita, o sea, de infinitos elementos, porque viven en un espacio vectorial infinito, es decir, que necesito infinitas muestras. Bueno, nosotros no trabajamos con infinitas muestras, vamos a trabajar con muestras acotadas, porque eventualmente la representación hay que acotarla, para que sea un sistema práctico. Entonces acá lo que nos hace es, bueno, pensar en eso, en qué pasa si en vez de usar una base que tome todos los n posibles enteros, bueno, vaya de un valor menos n a un n. Bueno, ahí lo que tenemos, la interpretación que le vamos a dar a eso, es decir, bueno, estoy trabajando en un subespacio dentro del que viven este tipo de señales. ¿Por qué? Porque lo estoy representando con un número menor de elementos de la base. Entonces lo que terminamos haciendo es hallar una proyección en ese
espacio que es de menor dimensión que el que realmente dice. Mientras más grande sea n, más parecido a la señal original va a ser. Pero siempre hay que introducir un criterio para decir, bueno, trabajo con tantas muestras. Por eso, por ejemplo, el caso que siempre mencionan acá es el asunto de la sinc y el coseno elevado. ¿Por qué aparece el pulso raíz de coseno elevado? Porque tiene un envolvente que cae más rápido. Entonces, yo puedo trabajar con sinc, pero acotar en tiempo a una sinc, a una determinada cantidad de muestras, siempre va a tener mayor error que el de raíz de coseno elevado. Porque raíz de coseno elevado, al caer más rápido el envolvente, si yo la acoto, bueno, las colitas que quedan van a ser más chicas que las del sinc. Entonces el error en la representación es menor para un raíz de coseno elevado que para un sinc. Por eso se dice que es más práctico para implementar. Así que bueno, el inciso ese apunta a eso, hacer la diferencia entre, bueno, listo, el teorema de muestreo se cumple, entra dentro del concepto o de las nociones de espacio de señal, bueno, y en la práctica lo que tenemos haciendo es una representación dentro de un subespacio de este tipo de nuevamente, también si en el E, lo que nos pide es hallar la energía de una señal de este tipo, y lo que vamos a ver es que si la base fuera ortonormal, ya sabemos que podemos calcularlo como la suma al cuadrado de las coordenadas. Bueno, acá la base es ortogonal, así que me va a quedar con un factor, pero en definitiva va a terminar quedando como la suma al cuadrado de las muestras de la señal. Les dan la cuenta y venían a verificar algo similar. También les va a ayudar utilizar parcial en esa parte. Y después, lo último es interpretar esto mismo, porque fíjense que nosotros estamos hablando de señales que tienen, básicamente son señales banda base, las que estamos introduciendo en nuestro espacio de señal, pero esto mismo, si nosotros tuviésemos una señal pasabanda, utilizando el concepto de envolvente compleja, que si recuerdan lo que teníamos haciendo era teniendo una representación compleja de la señal pasabanda, pero en banda base, en donde la parte real de la componente en fase y la parte imaginaria es la componente en cuadratura. Si hacemos eso, tenemos una representación banda base también de esa señal pasabanda, pero compleja. Entonces acá es donde aparece, porque nos preocupamos en hacer que todas nuestras definiciones apliquen a señales complejas. Porque en la realidad no vamos a estar transmitiendo señales complejas. Siempre las van a ser señales reales las que te transmiten. Un BPSK, un QPSK, lo que sea, en definitiva son portadoras con distintas amplitudes y distintas fases. Son señales reales. Pero para nosotros trabajar con eso y poder hacer las cuentas sencillas, siempre nos va a convenir pensar en el modelo envolvente compleja, y eso va a implicar que nosotros modelamos a esas señales como banda base complejas, y lo que me va a terminar dando son una representación en un espacio de señal donde o las bases son complejas o las coordenadas son complejas. Entonces, la forma más general de definir ese espacio de señal es sobre el cuerpo de los complejos y con funciones complejas. Y tiene que ver con esto, con el tema del modelo de banda base, el modelo envolvente compleja de señales pasadas. También lo vamos a ver en más detalle cuando miremos en particular los sistemas de comunicación de la práctica 2. Pero bueno, con eso terminamos ahí como el recorrido de lo que es la primera parte de la práctica 1. Lo que sigue ahora es la otra pata que les decía de todo el marco teórico que vamos a necesitar para hacer todas las cuentas de los sistemas de comunicaciones que vamos a ver, que es la parte de diferencia estadística. Y uniendo esas dos cosas vamos a poder hacer un montón de cuentas y calcular algoritmos óptimos y desempeños de todos estos sistemas. ¿Quedó alguna duda con este ejercicio 5? Yo había tenido dudas cuando lo traté de plantear, más que nada en el D. Había dejado una consulta en el foro, pero ahora con esto me estoy dando cuenta que lo había interpretado por otro lado. Lo que quiero terminar de cerrar sería la limitación del N mayúscula que da el enunciado de que el N minúscula que estaría acá en los sinc de la base, simplemente en vez de que sea una base de dimensión infinita, o sea, tener un espacio de dimensión infinita, pasaríamos a tener un espacio de dimensión finita. Esa sería la diferencia con lo que hicimos en... Bien. Sí, está planteado, o sea, en el ejercicio te lo plantean como, bueno, ahora pensemos que dentro de todo este conjunto de señales,
que se pueden representar dentro de este espacio que tiene dimensión infinita, hay algunas que no van a necesitar infinitas muestras. O por lo menos se puede plantear teóricamente eso, que no voy a necesitar muestras de menos infinito a infinito. Hay algunas que con de menos n a n ya las voy a poder representar. Ahora, las señales que no pertenezcan a ese subespacio, sino que sí necesitan infinitas muestras, cuando hago su proyección en ese subespacio, bueno, lo que voy a tener tal vez es una representación que a mí me conviene por criterio práctico, pero hay que tener presente que estás haciendo una aproximación. Y es lo que va a suceder, es como cuando vos haces el MATLAB. Yo te digo, graficame un coseno en el MATLAB. No, vos ponés una determinada cantidad de muestras. Bueno, y sabemos que las cuentas, o sea, si vos me haces, yo te digo graficame un coseno y me lo haces con, no sé, la cantidad de muestras que me representan un cuarto de periodo, está muy lejos de ser un coseno más parecido al teórico, digamos. Lo ideal sería que grafiques unos cuantos periodos para que si después, no sé, por ejemplo, quieres hacer la cuenta que quieras hacer, mientras más periodos tenés, es más parecido a la señal de menos infinito a infinito. Tiene que ver con eso. ¿Algo más? Si se trabaron algo de los ejercicios anteriores, si quieren lo podemos ver también. ¿Vos, ¿cuándo, Fermín, hiciste la consulta en el foro? El miércoles pasado. Ah, no la vi yo, perdón. No sé si me están oyendo. No pasa nada. No hay drama. No, me llama la atención porque en general me llegan al mail. Capaz que no tengo activadas las notificaciones. No, igual no hay drama. Ya ahora se Pues resolvió. me queda más claro ahora, pues igual no dejen de usar el foro, pero ahora voy a revisar bien a ver si tengo algún asunto con las notificaciones, porque no sé por qué no me llegó. Ok. Y tenía una consulta con el B de este ejercicio, cuando teníamos que, o sea, más que nada para probar la propiedad de clausura, de la suma. Yo la pensé, no sé si es lo que hay que hacer, pero cuando por ejemplo, me están diciendo las señales complejas de banda limitada a B, trato de representarlo, de darle una expresión. Porque si no, como que se me complica tratar de demostrar la clausura sin tener la expresión matemática. Sería. O sea, en realidad, la expresión matemática que necesitas es que si le aplicas la transformada de Fourier a x de t, te va a dar algo genérico, pero que sabes que es nulo para módulo de f mayor que b. Entonces, si vos agarrás... Lo expresé como A de f por un cajón de ancho 2b. Está bien, perfecto. Entonces ahora bien. Eso, y A de f puede ser cualquier cosa. Ahora, sí. Si vos tenés dos distintas, una x de t y una y de t, las dos van a tener el cajón. Lo que les va a cambiar es ese A de f, digamos. Claro, y eso lo puedo hacer en la frecuencia. Claro, yo te había planteado la convolución. No, más fácil si vos agarras x de t más y de t y le aplicás la transformada a eso, entonces ahí como es distributiva la transformada, ya te queda que son las dos con un cajón y puedes sacar factor común en el cajón. Perfecto. Tenés y es lo que vos decías de que la suma de dos bandas limitadas me va a dar banda limitada también. Claro. Sí. Perfecto. Sí, ahí está más claro. ¿Algo más? ¿Quieren que veamos? Si no, dejamos acá y la que viene, supongo que la que viene también vamos a hacer la práctica y vemos todo lo que es inferencia estadística. Pero igual si quieren vayan avanzando. De esa diferencia estadística, ya, o sea, el año pasado fue la primera clase que fue virtual, de las mías, que de hecho la hice, fue el primer intento que fue filmándome en el pizarrón, todavía podíamos ir a la facultad. Así que si quieren, o sea, yo voy a dar la clase igual la que viene, pero si quieren, están con muchas ganas de adelantar, en el canal de YouTube de TV de las Comunicaciones ya está esa clase. Igual la vamos a hacer de vuelta con filmines y como corresponde acá. Pero cualquier duda que tengan, si ya quieren ir avanzando, pueden ir chequeando ahí. Pero si no, nada, igual si pueden, está bueno esto de que vean un poco antes los ejercicios, así aprovechamos acá, ya que estamos en vivo para hacer ida y vuelta. Pero bueno, cualquier cosa, si no, si se van trabando o lo que sea, consulten ahí por el Moodle y charlamos. Bueno.
Por si no tienen Sí, ninguna duda más. terminamos. Yo- ¿O No, quieren yo no consultar tengo algo más. de los ejercicios? Bueno, listo, quedamos entonces para el miércoles que viene. Ah, no, el miércoles es feriado, el viernes. Bien, buenísimo. No me Bueno, acordaba. muchas gracias, Santi. De nada, gracias a Vamos. ustedes. Disculpen las Chao, dificultades Santi, nos técnicas. Y ahora No, subo No, no hay el. problema. No, por favor. Bueno, nos vemos Nos Dale, vemos. nos vemos. Chao, chao. Chao, hasta luego. luego.